funciona la economía. Para todo lo que se necesita, necesitamos ingresos, para todo lo que tenemos, pero también tiene todo su límite. Las necesidades son crecientes y los recursos son ilimitados, pero estos recursos van limitándose más y más en cuanto va creciendo la población, y de ahí viene el dilema de las necesidades crecientes y recursos limitados. La economía. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia de estudio sistemáticamente que es la actitud humana que administran los recursos económicos, que ésta nos permite satisfacer necesidades, servicios y bienes. Los servicios son intangibles, eso quiere decir que no se puede ver ni tocar, y los bienes son tangibles, que se pueden ver y tocar. Estos también se van distribuidos por tres etapas, que son la producción, la circulación y el consumo. Estos nos permiten satisfacer necesidades ilimitadas y recursos limitados. La sociedad se centra en el interés, pero esto también va viendo si los recursos nos alcanzan o no. La economía es el estudio de la decisión. Al tomar una decisión nos tenemos que preguntar sobre qué producir, cómo producir y para quién producir. Y tomando esas tres preguntas podemos llegar a una conclusión o un objetivo en tomar en cuenta. Punto número 2. La escasez, necesidades y los bienes y servicios económicos. La escasez es un problema para todas las personas. ¿Por qué? Porque se agotan los recursos naturales y eso es el problema y también nos lleva a la pobreza. La escasez relativa va convertido en dos, la escasez de los recursos y los recursos limitados. Un bien es un recurso escaso. ¿Por qué? Porque es una cantidad exacta y limitada. Esta cantidad no puede ser adquirido mucho porque tiene un cierto límite hasta donde tiene el tope de terminarse. Las necesidades ilimitadas porque cada persona tiene cada vez más necesidades y pues las necesidades son ilimitadas porque si hoy día yo necesito algo, mañana puede ser que necesite más. Nunca vamos a saber el límite hasta donde podemos tener una necesidad. Ahora, ¿qué es un bien? Como todo medio es capaz de satisfacer una necesidad de un individuo como para la sociedad. Los bienes también se clasifican en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que son ilimitados y son transferibles, como pueden ser los vehículos, que son ilimitados, que se pueden comprar varias veces y son transferibles porque podemos transferir a otra persona. Los bienes económicos son aquellos que son escasos y no son transferibles. También se dice que el mercado asigna el precio y el precio restringe. Los servicios económicos son actividades que sin crear bienes naturales se destinan a satisfacer necesidades. Bienes económicos. Estos se dividen en primarios y secundarios. Primarios es cuando tienen la capacidad de satisfacer las necesidades básicas y secundarios es cuando ya satisfacen los bienes primarios y se pasan a otros que pueden ser viajes o ir a gastar dinero en lo que tú quieras. Esto también se divide en bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo satisfacen las necesidades que son durables y no durables. Y de los bienes de capital se utiliza en la producción de otros bienes. El capital también es físico, humano y financiero. Físico, que es las materias primas. Humano es el capital humano y financiero es el patrimonio que hay. Los factores de producción son 4, que son tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. La tierra son los recursos naturales, el trabajo son las personas y las familias que se basan en un trabajo y en un sueldo. La capital es lo que se invierte para convertir ganancias y la capacidad empresarial son las destrezas, las habilidades, los conocimientos que tiene cada persona.
Los bienes económicos también se dividen según su función, que son bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que deben ser transformados. Por ejemplo, un árbol es transformado en muebles, sillas, mesas o otros muebles que tú quieras. Y los bienes finales es cuando ya el producto ya está a la venta o ya está para el consumo de las personas. Ahora vamos a hablar sobre la elección y el costo de oportunidad. Para satisfacer una necesidad de una persona tenemos que elegir una opción y denunciar a lo demás. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros si tenemos que ir a un lugar y comprarnos algo, entonces tenemos que saber en qué decidir y si los recursos es limitados no puede tener todo. Tú tienes que decidir entre una cosa u otra cosa. La renuncia a una cosa se asocia en el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la cantidad de otros bienes o servicios a las que tenemos que renunciar por ganar algo. Pero esta decisión tenemos que tomar el presente y el futuro, los beneficios que nos van a dar. La decisión es el costo y el beneficio. A la realidad o a la realidad también se le llama o se le conoce como Homo economicus. El Homo economicus también se caracteriza por ser racional, maximizar la utilidad y minimizar el esfuerzo. Ahora, sobre el costo de oportunidad es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Esto nos muestra la capacidad máxima posible de un bien o servicio que podemos producir en una economía, dados los factores de producción. Agentes económicos. La economía doméstica se refiere a la familia, a los miembros de la familia, que son agentes económicos, que son unidades de consumo. ¿Por qué? Cada persona o cada familia, digamos que son miembros de cuatro, los papás y los hijos. Estos van adquiriendo necesidades, los cuales tenemos que ir viendo la economía, y eso se le llama economía doméstica. Las familias van a ofrecer recursos que tienen a trabajos para tener una cierta cantidad de dinero, para tener un ingreso para sus hijos, para mantener su familia. Una unidad económica de consumo es la familia. El ingreso de las familias son limitadas, tienen una cierta cantidad de monto de dinero que es también llamado como sueldo, que poseen los factores de producción y brindan. Las familias son los que brindan la productividad, el trabajo y el esfuerzo que ponen para realizar algo. Las empresas por una cantidad de dinero para tener ingresos les dan a las personas. Las empresas son las unidades económicas de producción. Estos se ocupan los factores de producción y dan una cantidad de dinero ingreso a las familias. Para producir bienes y servicios necesitan factores de producción. Su objetivo es maximizar su beneficio de cada empresario, que su empresa vaya creciendo más y más. El beneficio es la diferencia entre su ingreso menos los gastos. O también es cuando lo quitan, lo que han dado el dinero de porcentaje para que su dinero sea administrado para ganar más, y ahí se lo sacan su ganancia. El flujo circular de la economía va alrededor de la unidad económica de producción con la unidad económica de consumo. El mercado de bienes está entre la unidad de producción y la unidad de consumo, pero esto también va en el mercado de los factores. Todo esto viendo tienen ganancias y también tienen que pagar impuestos y esas cosas. Todo va dependiendo al Estado. El Estado gana tributos de la unidad de producción, pero el Estado también tiene que dar subsidios o ese dinero ganado a las familias.
Entonces todo el dinero y la ganancia que va girando entre el mercado de bienes y el mercado de factores, entre la unidad de producción y la unidad de consumo, entre la familia, el Estado y las empresas. A todo esto se le llama flujo de la economía y flujo capital. Sistemas económicos. Este es un conjunto de relaciones básicas, técnicas institucionales que se caracterizan para tomar decisiones y las relaciones de las sociedades. En aquí van tomando en cuenta a la sociedad y a las empresas que se tienen, en la relación que tienen, que toman en cuenta una sociedad y se hacen interrogantes, que son qué producir, cómo producir y para quién producir. Cuando se dice qué producir es qué bienes y en qué cantidad se va a producir. Cómo producir es cuando qué insumos, qué factores en la producción y podemos combinar y llevar a cabo un producto. ¿Para quién producir? ¿Cómo se van a distribuir los bienes y servicios a otras personas? ¿Para qué personas? ¿Para qué empresas? Dependiendo de todo eso se va yendo la pregunta para quién producir. Ahora, el sistema libre de mercado son los agentes económicos privados. Son aquellos que toman decisiones respecto a la asignación de posición que tienen y depósitos. Ahora, el sistema descentralizado o estatizado, la propiedad de los medios de producción son del Estado. La mayoría de los productores son del Estado y en ahí sacan ganancias y van repartiendo a las familias. Las pocas ganancias que se da son repartidas a las familias y no se lo queda el Estado. El sistema mixto es el que el Estado lo evalúa con la iniciativa de las empresas privadas, establecer impuestos y establecer subsidios para otras personas, de donde salen los sistemas de centralizados o estatizados, donde sacan impuestos a las empresas privadas para dar a otras personas y a las familias. Según Adam Smith, se dice que los individuos son egoístas, pero esto también los permite alcanzar las metas que tienen. Egoístas de no gastar su dinero y tener más y más ganancias. Y buscan el bienestar individual de cada persona, no en lo grupal, no piensa en la sociedad, sino en cada uno y alcanza las metas que quiere. Economía positiva y economía normativa. Economía normativa. Se ocupa de cómo se debe hacer las cosas, hacer propuestas basadas en los juicios de valor que nos conduce a ciertos resultados. Y ahora, la economía positiva se ocupa a cómo incentivar a las personas, nos busca explicaciones de los problemas que tienen y también observa y describe la realidad con los juicios que hay para realizar algunos valores que hay. Microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que nos permite estudiar los comportamientos económicos individualmente. La macroeconomía se encarga del estudio del comportamiento global de la economía. Ejemplo, el productor interno bruto y el desempleo y la inflación. Consumidor. Las preferencias del consumidor. Un consumidor siempre va a buscar el bienestar de algún servicio que desee. Para tener una decisión de qué comprar y qué servicio, el consumidor siempre va a ver si está bien o si le conviene o no le conviene, si le va a durar o no le va a durar. Y de acuerdo a esas preguntas y viendo todo el producto, va a realizar una compra de algún producto. Un consumidor típico es una persona que no cuenta de mucho dinero ni tiempo. Es esa persona que tiene una cierta cantidad de dinero para gastarlo y no tiene otra cantidad de dinero para poder gastar en las cosas que quiere. Tiene un tiempo limitado porque tiene que ir a trabajar y ganar dinero.
Otra persona, una persona que no es típico o un consumidor que no es típico es esa persona que tiene dinero para gastar y ilimitado y su tiempo también es ilimitado. El axioma de insaciabilidad y insensibilidad establece que el consumidor indica si algo le gusta y si tenga más le parece mucho mejor. Aquí tenemos un ejemplo de necesidades o axioma de insaciabilidad y inaccesibilidad. En este lado tenemos la verdura que es igual al kilogramo por semana y en este lado carne kilogramo por semana. Esto es igual al consumo, la unidad de tiempo y unidad de físico. En aquí tenemos simbolizados con ppm, que está en 4 y en 2. Y en aquí lo tenemos. El otro punto que vamos a estar es el 8, que es en el lado de la carne, y el 6, que es en el lado de la verdura. Y el tercero, que es el 8, que es en la verdura, y el 10, que es en la carne. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, ahora tomamos en cuenta la unidad de tiempo y la unidad de físico, que llegaría a ser el punto A, B y M. En el anterior ejemplo también vimos a conocer una curva de indiferencia. Ahora, el consumidor se encuentra indiferente con el punto A, B y C, pero ahora vamos a tomar otra decisión y vamos a irlo viendo en este ejemplo que está viendo todo. Podemos ver el ejemplo de una curva decreciente en el punto D, E y F, que estos son el 2 que está en la carne y el 10 que está en la verdura, y el punto E que está en 5 de la carne y el 5 de la verdura, y el punto F que está 2 en la verdura y 10 en la carne. Una pendiente negativa es el 2 y el 5 y el 10 y el 5. Ahora, este lado es un vector dependiente y este lado un vector independiente. Este es el costo de oportunidad presupuestaria. A este minuto hemos destacado por el consumidor. A partir de este punto vamos a ver un mundo de posibilidades del consumidor que puede tener y veremos el presupuesto de cada persona que puede llegar a tener, que hay entre todos de los ingresos que vamos a ver. Vamos a tener un ejemplo sobre el ingreso, el ahorro y el gasto. Vamos a tomar el ingreso, el ahorro y el gasto. El ingreso que va a ser simbolizado por la I y el ahorro por la O y el gasto por la G. La restricción presupuestaria es igual al ingreso por el precio de la carne, por la carne que va a ser kilogramos dividido entre semana, más el precio de la verdura por el kilogramo entre semana. Y aquí va cada uno simbolizado. La carne va a ser igual a X, la verdura igual a Y, el precio de la carne va a ser PX y el precio de la verdura PY. Fórmula del valor absoluto. El valor absoluto es la restricción presupuestaria, es el conjunto de la canasta de las cuales el individuo puede escoger. Por ejemplo, también se puede decir que Y es todo el dinero que el consumidor gasta para el bien. Esta Y. Y también se puede decir que ordena en el origen. Y X sí es todo el dinero que gastará el consumidor para el bien. El ejemplo anterior, en este lado tenemos la verdura y este lado la carne. Ahora, para aumentar 1 kilogramo en la semana de carne, tenemos que renunciar 2 kilogramos de verdura para obtener 1 kilogramo más en la carne. Esta es la solución analítica para este problema, pero no. Ahora, el ingreso es igual al precio de la carne por la carne más el precio de la verdura por la verdura. Despejando, yendo también, reemplazando los datos, está la restricción presupuestaria, que al final queda en 1,5%. Un punto más a tocar es la inflación y la deflación. La inflación es el incremento a nivel general de los precios
y la deflación es todo lo contrario, es decir, cuando el nivel general de los precios disminuye notablemente y de forma prolongada en el tiempo, no se mantiene en un precio, sino siempre va subiendo y bajando. Esto ha sido, concluye la explicación sobre el tema Introducción a la economía y el consumidor.